se me ocurre en el organizador gráfico, en el gráfico que le vamos a pedir, usted quiere conocer, qué sé yo, no conoce Guayaquil, ¿ya? Entonces busque una imagen, un dibujo, dibújele aquí una parte de Guayaquil, la parte que quiere conocer, Guayaquil, Ecuador. Quiere conocer Galápagos, ya, entonces dibuje las islas, Galápagos, Ecuador. O si quiere conocer, qué sé yo, le gusta el montañismo y quiere subir al Himalaya, entonces le dibuja Himalaya, ¿ya? O cualquier sitio que usted crea conveniente. Y en la parte superior vamos a colocar los temas de nuestro organizador gráfico. Yo le voy a presentar este momento los temas como un organizador, que sería en este caso una rueda de atributos, pero si por ejemplo su dibujo es el Himalaya y acá le va a poner unas nubes, en esas nubes puede poner los temas. O si es que es la playa, también puede hacerle elementos que sean parte de su dibujo y donde van a estar los temas del organizador. ¿De acuerdo? Le presento entonces el organizador gráfico del bloque número 6. Tenga la bondad de copiar. Tenga la bondad de copiar para que le agregue a su gráfico. Estos son los temas con los que vamos a trabajar. Entonces tenemos tablas en HTML, creación de tablas, filas y celdas, personalización de cabeceras, combinación de celdas. De acuerdo, mientras ustedes copian estos temas del organizador gráfico de la unidad número 6, le vamos a tomar lista. De acuerdo, entonces atentos por favor a la lista. Atentos a la lista. Mira, quiero utilizar. Ok, señores, señoritas. Altamirano Helen. Presente. Ona Juan. Presente. Burgos Jorge. Presente. Cáceres María. Presente. Camacho Yair. Presente. Cárdenas Ismael. Presente. Carrera Tatiana. Carrera Tatiana. Casa Angeli. Presente. García Anthony. Presente. Granizo Steven. Presente. Jacome José. Jacome José. Llanos David. Presente. Lord Sheila. Presente. López John Jairo. Presente. López Joseph. Presente. Lozano Natalia. Presente. Mera Madeleine. Mera Madeleine. Mora Steven. Presente. Morales Emily. Presente. Noriega Justín. Presente. Pérez Emilia. Presente. Piedra Pablo. Presente. Pinto Alejandro. Presente. Pimis Luis. Presente. Vizcarra Byron. Presente. Zapata Richard. Zapata Richard. Disculpe, Carrera Tatiana no tiene micrófono ni cámara. Señor Zapata está. No está. Sí, licenciado Zapata presente. Ah, sí está. Bueno. A ver, señorita Carrera, que no tiene cámara, no tiene micrófono, no tiene, solo nos está observando. Ok. Carrera. Sí, ¿me puedo apagar un ratito la cámara, por favor? Adelante. Joseph, ¿y tú por qué tienes la cámara apagada? Pablo, Isaac. Dicen, es que yo estoy sin internet y estoy con datos, dicen. Ok.
Listo, chicos. Está copiado entonces el organizador. Solamente los temas y nada más. Dejo de compartir. Ok. Bueno, para trabajar con tablas en HTML es importante que yo le explique una cosa. Todos nosotros tenemos conceptualizado el manejo de las tablas, digamos que de una manera que ya la tenemos bastante concentrada, ¿no? Ya la tenemos interiorizada. Cuando trabajamos con HTML, el manejo de las tablas, digamos que se distorsiona un poco la imagen que tenemos de tabla. ¿Por qué? Porque las tablas en HTML se generan de una manera diferente. ¿Qué entendemos nosotros por tabla? Filas, columnas y la intersección de las filas y columnas forman las celdas, ¿sí o no? Eso tenemos entendido. En HTML se generan filas y dentro de cada fila se genera una celda. Entonces, vamos a hacer una analogía y le voy a dibujar una tabla. Vamos a trabajar con Word para que usted me entienda. Entonces, cuando le decía que tenemos nuestra imagen tan establecida de la tabla, es porque decimos que tenemos una tabla de 2 filas y 2 columnas y significa 2 filas y 2 columnas, ¿no es cierto? Y ya está, esta es la tabla y se acabó. Pero en HTML, el manejo de esta misma tabla, o podríamos hacer así, 3 filas, 1, 2 y 3 y 2 columnas, columna 1 y columna 2. Ese manejo puede cambiar y se distorsiona la forma en que se va a crear. En HTML, ¿qué necesitamos? Primero establecer que vamos a crear una tabla y vamos a utilizar la etiqueta table, apertura y cierre, para decirle al navegador que tiene que interpretar que vamos a crear una tabla. Luego, vamos a utilizar una etiqueta para crear la fila. Entonces, en HTML, lo primero que hacemos es crear una fila. A ver, también un segundito. Vamos a crearle más acá abajo para que no estén cercanas y no vaya a ser que confundamos las cosas. Ok, ahí está. Entonces voy a dibujar una fila. Aquí está la fila. Luego de haber dibujado la fila, dentro de esa fila, yo voy a crear celdas. 1, 2, 3 y 4. 4 celdas. Termino de trabajar en la fila número 1, entonces procedo a generar la fila número 2. Y resulta que en la fila número 2 yo voy a tener 1, 2 y 3 celdas. ¿De acuerdo? Pero también se distorsiona la imagen en el sentido de que si acá tengo 4 celdas y acá solo 3, aquí me va a quedar un espacio en blanco y eso ya lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo importante en HTML? Que usted entienda que para crear una tabla, lo primero que yo debo crear es esto, la fila. Y dentro de la fila, yo voy creando el número de espacios o el número de celdas que yo necesito. ¿De acuerdo? No siempre las líneas de las filas son, digamos que van a la misma altura, ¿no? A menos de que las filas, tanto la superior como la inferior, tengan el mismo número de celdas, pues sí, coinciden las líneas. Caso contrario, hay un poco de distorsión a veces. Ok, hasta ahí. ¿Alguna pregunta? Veamos entonces cuáles son esas famosas etiquetas con las que vamos a trabajar. ¿De acuerdo? Voy a compartir mi pantalla. Ok, entonces para el manejo de tablas en HTML, por cierto, este es el documento que ustedes van a recibir hoy día. Ustedes van a manejar 3 etiquetas. La etiqueta table, apertura y cierre. La etiqueta TR, para crear una fila. Y dentro de la etiqueta TR, la etiqueta TD. ¿Por qué? Porque la etiqueta TD me permite generar las celdas dentro de la fila. Por ejemplo, miren acá, tenemos esto. Tenemos table, TR, apertura, TR, cierre. Y miren que aquí tenemos 2 veces TD, que significa que voy a tener 2 celdas. Esta fila de aquí, desde aquí que empieza el TR hasta acá que concluye, es en donde estamos definiendo una línea o una fila de la tabla. Y dentro de esa fila vamos a tener 2 celdas, ¿de acuerdo? 2 celdas.
Y como nuestra tabla no tiene solo una fila, tiene la fila número 2, que es esta de acá. Mire, ahí está la fila número 2. Y asimismo, la fila número 2 tiene 2 celdas. Ok. Vamos entonces a la práctica, revisemos. Voy a borrar todo lo que tengo aquí y solo me voy a quedar con esto. Ok. Bueno, vamos a iniciar desde cero. Fíjense, tenemos el navegador solamente con un título, primero de bachillerato. Ahí está. Y entonces yo voy a crear una tabla. ¿Ya? Entonces, lo primero que hacemos, como les había dicho, necesitamos la etiqueta table. Apertura. Y la etiqueta table cierre. Ya, ahí está. Dentro de esta etiqueta vamos a quitarle, bueno, no le voy a quitar esos espacios por cuestiones de tiempo. Ok, dentro de la etiqueta table, lo primero que voy a hacer es a generar una fila. Entonces, la etiqueta TR. Recuerden que aquí sí es importante abrir la apertura y cierre de las etiquetas. TR y cierro. Perfecto, ahí está. Si yo grabo lo realizado aquí y lo veo acá, no pasa nada porque todavía no tengo contenido. Ok. Dentro de esta fila, esta tabla solamente tiene una fila. ¿Cuál? Esta. Esta fila no tiene celdas. Voy a crear entonces las celdas. La primera celda, TD, le escribo y voy a poner, qué sé yo, le vamos a poner el nombre de la celda A. Perfecto. Voy a cerrar entonces esta celda. En la siguiente línea tengo TD también. Esta es la celda B. Vamos a dejarle un espacio. TD. Ok, ahí estamos. Grabo esto y actualizo mi página. Miren, A y B. Pero he aquí una situación. ¿Ustedes ven las líneas de la tabla? ¿Está la tabla con las líneas? Yo no veo No. por ahí las líneas. No hay nada. Eso está extraño. Bueno, les cuento que las tablas, al igual que otros elementos en HTML, manejan ciertas características o ciertas propiedades a las cuales debemos asignarle valores o tenemos que especificar. Esta es la tabla de las principales, porque hay muchísimas, principales propiedades de una tabla en HTML. Entonces, para poder observar los bordes, se necesita esta etiqueta, border, ¿sí? Establece si aparece o no el borde. Ok, entonces, miren. Table, espacio, border. Solo le voy a escribir eso, nada más. Le actualizo, le grabo esto y voy al navegador y le doy un actualizar y miren, aparecieron ya los bordes. ¿Puedo asignar un valor al borde? Sí, sí puedo. Entonces aquí border igual, qué sé yo, 2. Entonces miren, un poco más. Ajá, cambia. Ok, entonces tenemos una fila, 2 celdas. Vamos a crear la segunda fila. Control C y para no demorarnos, Control V. Muy bien, y esta va a ser la fila número 2. Pero la fila número 2 no tiene ni el A ni el B, tiene el número 1, el número 2, pero esta fila tiene 3 celdas. Entonces, fíjense que tengo apertura y cierre de TR. Vamos a separarle para que ustedes puedan fijarse. Aquí está. Esta es la fila 1 y esta que está acá es la fila 2 que estoy creando en este momento. Esta fila 2, ¿cuántas celdas va a tener? 3 celdas. Miren ahí, 1, 2, 3. De acuerdo, grabo lo que hice y fíjense en acá, 1, 2, 3. Pero la fila de arriba solo se quedó con 2 celdas y la del final se quedó vacía. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si en la fila superior, es decir, en la fila número 1, esta de aquí, yo coloco ya no 2 celdas, sino quiero colocar 4 celdas? Es decir, la de arriba tiene 4 celdas y la fila de abajo apenas las 3. Entonces voy a cambiar C y D. Ok, ahí está.
Mire, lo mismo. En la parte superior ya se generan las 4 celdas y en la parte inferior se quedaron solamente las 3. ¿Preguntas hasta aquí, chicos? ¿Preguntas? Que si pueden cambiar el tamaño, pero profe, se ve muy chiquito, ¿puedo establecer el ancho de las filas, de las celdas? Sí, sí se puede. Incluso la ubicación de la tabla, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Poco a poco vamos aprendiendo, ¿de acuerdo? Lo que sí me interesaría ahorita es, por ejemplo, en vez de que diga, vamos a poner celda 1, acá le voy a colocar celda 2, y también el tamaño de las celdas va a depender del contenido del texto, de lo que tenemos ahí. ¿Podemos agregar una imagen? Sí. Ok, miren, ahí está. Y acá, miren, cambió la distribución de las celdas, ¿no es cierto? ¿Qué más podemos hacer? Este texto que está escrito aquí, es decir, lo que se ve en cada una de las celdas de la tabla, puede modificarse y cambiar su apariencia. Sí puede. ¿Cómo? A ver, un ratito. Utilizando las etiquetas que nosotros ya usamos al inicio. Entonces, por ejemplo, se me ocurre, quiero cambiar el tipo de letra. Chicos, ¿cuál es la etiqueta que me permitía cambiar el tipo de letra o tipo de fuente? Si me ayudan, por favor, revísenle en su cuaderno cuál era la etiqueta que permite cambiar el tipo de letra o fuente. ¿Me ayudan, por favor? Font face. Font face, correcto. Entonces, si yo coloco aquí font face igual, y voy a colocar un tipo de letra que se me ocurre, Arial, la más fácil que se me viene a la mente. Miren, estoy colocando la etiqueta font face, apertura, tengo la palabra celda 1 y acá voy a cerrar font. ¿Ya? ¿Y qué va a pasar? Obvio, ¿no? En nuestra tabla, un segundito, miren, el tipo de letra de la celda 1 ya cambió. Ahora, si yo le quiero cambiar el color, lo mismo. Si font face era para cambiar el tipo de letra, ¿cuál era la etiqueta para cambiar el color? Font color. Font color, entonces le coloco acá. Como aquí podemos copiar y pegar, font color. Ok, y ya no le voy a poner Arial. ¿Qué color le pondremos? Bueno, de manera general, ¿no? Blue. Ok. ¿Qué más? Me falta cerrar un font. Espérense un ratito que no alcanzo a visualizar. Ok. Esto de aquí, le copio y le pego acá. Ya está. ¿Ya? Ok. Font face, font color, el texto, cierro font, cierro la celda. Perfecto. Grabo. Vamos acá. Y está ya con color azul. ¿Qué más puedo hacer? Puedo hacer varias cosas. Alinear, ¿sí? Y bueno, vamos a ir trabajando poco a poco ya en el manejo de las tablas. Me interesa por el momento solamente que conceptualicen bien la forma de trabajar una tabla en HTML. Recordamos, primero se genera la fila y dentro de la fila se va generando el número de celdas con su contenido. Concluyo la fila número 1, voy a trabajar en la fila número 2. Concluyo la 2 y así sucesivamente puedo trabajar. ¿Qué pasaría si yo vuelvo a crear otra fila? A ver, vamos desde aquí. TR. Yo le voy a copiar esto. Y voy a crear una tercera fila. Mire, fila 1, fila 2 y la fila 3. Pero aquí ya no le voy a poner celda 2, celda A, pongámosle. Para que se pueda divisar. Celda B. Ah, caramba. Celda B. Ok. Y esto sería celda C. Ok. Ahí está. Y veamos qué pasa. Mire. Entonces, acuérdese. Filas y dentro de la fila, la celda. Y dentro de la celda, el contenido de lo que va a tener esa celda. Preguntas hasta aquí. ¿Está entendido? ¿Cómo crear una tabla en HTML? Ok. Presten atención, anoten por favor.
El trabajo de esta semana, por cierto, antes de que anoten, mírenme acá, me atienden. Les pido por favor atiendan. Como ustedes saben, bueno, a nosotros y en especial en esta materia que solamente nos vemos una clase a la semana, sin contar esta, nos quedan 5 clases más y se nos acabó el año. Por si acaso. Entonces, yo les voy a pedir lo siguiente. Yo de aquí tengo, bueno, en realidad 4 clases para concluir el tema que vamos a ver y concluir el año con ustedes. Por lo tanto, les pido que revisen su plataforma Educay de manera semanal. Voy a tratar de actualizar sus notas semanalmente, de tal manera que no nos quede para el último del año y no estemos en apuros. Entonces, si usted desde ya tiene inconvenientes, que por cierto, hay personas que sí se han olvidado de enviar sus deberes de este curso, hay algunas personas que no sé qué les pasó, no enviaron deberes, no tengo notas de pruebas, incluso hay personas que están con 0 en la prueba, ¿sí? Entonces, sí les pido, por favor, revisen esta situación, se comuniquen para ver cómo se va a recuperar estas notas o cuándo van a entregar. Y por si acaso no entregaron sus deberes por cualquier razón, el momento en que ustedes suban sus deberes a la plataforma, solamente les pido una cosa, suban, aunque sea atrasado, suban y envíen un mensaje al WhatsApp, de tal manera que yo pueda saber que usted ya envió su mensaje y ponga, profesora, soy, su nombre, su apellido. Del curso, su curso. Ya envié mis deberes. Y yo reviso y les voy revisando según vayan llegando los mensajes, ¿de acuerdo? Pero si usted no envía la notificación al WhatsApp, yo asumo que usted ya vio sus notas y ahí está tranquilo. Y no pasa nada y a mí también me deja tranquila porque yo ya hice mi parte del trabajo. Pero yo volver a revisar a toditos, no, eso sí no puedo. Entonces, si es que usted tiene trabajos pendientes, tiene que enviar siempre un mensaje, ¿de acuerdo? Revisen sus notas, porque ya les digo, de aquí a 5 semanas no me van a estar diciendo, ay, profe, ya le envié la carátula y el contenido del bloque 5. No, ahí sí, discúlpeme, ya le voy a decir que no. Desde ya le estoy anticipando, ¿de acuerdo? Entonces, fijarás por favor en la plataforma. Ok, deber para esta semana. Vamos a hacer la carátula, vamos a hacer el organizador gráfico de la unidad número 6 y vamos a pasar el contenido de la materia que tenemos de tablas, ¿sí? Es una hoja de materia, no tenemos más. Finalmente, la práctica de esta semana consiste en lo siguiente, presten atención. Van a generar una tabla. Como la diagramen, no importa. Con el nombre de 10 personas. 10 personas, pueden ser 10, qué sé yo, personalidades conocidas, ¿no? Qué sé yo, deportistas, actores, cantantes, actrices. 10 nombres. Y la tabla la pueden generar, como van a ser 10 elementos, pueden ser 5 filas de 2 celdas cada uno, 5 filas, fila 1, fila 2, fila 3, fila 4, fila 5 y 2 elementos o 2 celdas en cada fila. Pueden ser una fila con 4, otra fila con 2, otra fila con 4, completadas las 10. Pueden ser 2 filas con 5 celdas cada una, fila 1, 5 nombres, fila 2, 5 nombres, o puede ser, qué sé yo, fila 1, un elemento, fila 2, 2 celdas, fila 3, 3 celdas, o así, como usted desee. Ese es el deber, solamente eso. ¿Puede poner colores? Sí. Si es que desea. Lo que me interesa es que aprenda a crear una tabla, a manejar las filas y a manejar las celdas en HTML. Eso es todo lo que necesitamos. ¿Preguntas? ¿Está entendido todo? ¿Seguros? Porque por ahí veo unas caras de susto. Pero si no entienden, tienen que avisarme, ¿no? Si tienen inconvenientes, tienen que mencionarme. Ok.